hacerse. Ministro, solo para entenderlo mejor, entonces, para los casos de colusión profunda, que podrían ser, no sé, los pollos, por ejemplo, un caso grave de colusión, o el papel de limpieza, porque todos los chilenos lo compran, hay obligatoriedad para el fiscal nacional. Pero en otros casos puede quedar al arbitrio del propio fiscal nacional. Un poco hoy día la figura que cumple el Servicio de Impuestos Internos, que ha sido bien criticado, porque cuando presenta querella, cuando no. ¿No les da temor que pase eso mismo? Nosotros creemos que en ese caso lo que se establece en la ley y que quedó establecido en la ley resguarda adecuadamente esta situación. El fiscal nacional económico tiene que fundar su decisión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que pueden haber casos en los cuales, por ejemplo, una línea de buses en una ciudad se pone de acuerdo. Entonces, el fiscal nacional económico tiene que evaluar la situación, porque estamos hablando de penas de cárcel, tiene que haber un cierto grado de proporcionalidad en esta situación. La persona que se condena en ese caso va a 1 año preso. Entonces, no estamos diciendo a priori que se considere la pena de cárcel, sino que se considere en caso de que no se querelle el fiscal nacional económico en esos casos, digamos así, que no son graves, tiene que fundamentar su decisión. Así que creemos que queda resguardado. Además, aquí hay un punto importante respecto a la Fiscalía Nacional Económica, que creo que es importante recordar. En los últimos años se ha logrado desbaratar una cantidad muy significativa de carteles. A propósito de la atribución en la administración pasada de la presidenta Bachelet, que se le otorgó a la Fiscalía Nacional Económica, como por ejemplo interceptar llamados telefónicos. Y que se peleó harto en el Congreso. Y que estuvo... Yo leí toda la transcripción y impresionante como muchos parlamentarios de oposición, para decirlo, se oponían totalmente que hubiese allanamientos para sacar los computadores y sobre todo el pinchar teléfono. Y mira, y piensa, en esa vez aumentaron las multas a 30.000 UTA, o sea, cerca de 20 millones de dólares. Y cuando vemos los casos de colusión, donde son cientos, en algunos casos miles de millones de dólares, los beneficios que obtienen, esta ley nos pone digámoslo así, con la institucionalidad de libre competencia de mejor nivel en el mundo. Ministro, hay otro tema en relación a lo mismo. Un tema que resultaba polémico era que se le diera a la Fiscalía Nacional Económica la exclusividad de presentar una demanda y que ahí entrara, una querella y de ahí entrara el Ministerio Público. Y el otro es la oportunidad en que esto se hace. De hecho, Sergio Espejo, que es un parlamentario que es parte de la comisión, que es de la democracia cristiana, o sea, pertenece al gobierno, a la nueva mayoría, fue súper crítico respecto a esto e incluso llegó a decir que el tema de cárcel va a terminar siendo solo una ilusión, y aludía a las dos cosas: hay que presentar a la Fiscalía Nacional Económica y también al tiempo, porque se presenta el delito, se presenta la querella una vez que el Tribunal de la Libre Competencia sancione todo. O sea, si alguien se colude, y eso es lo que le quiero preguntar, se colude ahora, hay que esperar varios años para recién que entre a un proceso penal y después de 5 años podría alguien entrar preso. ¿Eso es así? No me contesta ahora, ministro, que tenemos que hacer una pausa. Estamos con el ministro de Economía. Espérenos, ya seguimos. Sigue siendo una entrevista verdadera. Seguimos conversando con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Dejamos planteada una pregunta que tenía que ver con el momento de acudir con una querella o a la justicia penal por los casos de colusión. Entonces yo le decía, ministro, la oportunidad también le quería preguntar. Cuando se tiene que zanjar primero en el Tribunal de la Libre Competencia, podría esperarse años, 3 años, 4, 5 o más incluso, para efectivamente llegar a la justicia penal, cuando ya la acción se cometió. Entonces se puede ir diluyendo en el tiempo esa mirada que uno puede tener de algo que sucedió en un momento. ¿Temen que pase eso? Perdón, no es eso. ¿Eso va a pasar? ¿Va a ser así? ¿Y por qué se toma esa decisión de en ese momento acudir a la justicia? Bueno, efectivamente, para iniciar la acción penal tiene que haber una sentencia ejecutoriada por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esos periodos pueden llegar a esos procesos hoy día. Por ejemplo, lo conversábamos, el caso de los pollos, estamos hablando en torno a 3 años. Nosotros esperamos, y así lo dijo también el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en el futuro vayamos avanzando hacia un periodo en torno a los 2 años. Ahora, ¿por qué se toma la decisión de que sea al final después? Es porque el mecanismo de la delación compensada, que es un mecanismo muy importante para desbaratar carteles. Recordemos que el mecanismo de delación compensada es que uno de los participantes del cartel se autodenuncia de forma tal de eximirse de las penas, pero permite desbaratar el cartel. Estamos hablando de carteles que muchas veces trabajan bajo la lógica de teléfonos de prepago, o sea que es muy difícil de detectar su accionar. Por lo tanto, la delación compensada en el mundo, incluso en los casos chilenos, ha demostrado ser el instrumento más eficaz para desbaratar carteles. Fin último,
de nuestra institucionalidad de libre competencia. Entonces, para no afectar la delación compensada, de forma tal de que no exista un proceso paralelo en este caso, es que se optó porque fuese, una vez que hubiese una sentencia ejecutorial. Tanto así que fue el propio Ministerio Público también el que señaló que le parecía que hubiese un traslado, o sea, que se esperara la sentencia ejecutorial para iniciar la acción penal. Obviamente ahí se abrió la discusión respecto de quién asumía la acción penal, pero creo que el hecho de que tengamos que esperar va precisamente para fortalecer el mecanismo de delación compensada y de esa forma poder efectivamente desbaratar carteles, que es lo que la gente quiere. Si al final de cuentas lo que uno necesita es poder desbaratar esos carteles para poder evitar los efectos negativos que se generan sobre los consumidores.